El salón de actos de la antigua Universidad de Marburgo data del siglo XIX, pero la facultad se fundó en 1527 y fue la primera universidad protestante del mundo. Hoy lleva el nombre de su fundador, el landgrave Felipe I de Hesse. Los hermanos Grimm pasaron su infancia en Hanau, su ciudad natal. Fueron al Liceo de Kassel y en 1802 ingresaron en la Universidad de Marburgo. Dicen que ambos eran curiosos, aplicados y que tenían ambición. El ayuntamiento del gótico tardío tiene 400 años de antigüedad y se halla en el centro de la parte alta de la ciudad. Jakob Grimm, el hermano mayor, detestaba sus estrechos callejones. En la plaza del mercado, el Museo Haus der Romantik nos hace regresar a la época de estudiantes de los Grimm. Fue una época de cambio marcada por una nueva corriente literaria que removía los corazones y el pensamiento. El romanticismo impulsó a los Grimm a recopilar cuentos de tradición oral. Fueron los precursores de la escuela alemana y tienen una exposición permanente dedicada a ellos y a Bettina von Arnim, quien entabló una estrecha amistad con los Grimm. Hoy, Marburgo cuenta con más de 20.000 estudiantes. En la época de los Grimm eran solo 170. Esta era la casa donde se alojaban los estudiantes y donde siguen viviendo hoy los universitarios. A Jakob Grimm tampoco le gustaban las empinadas escaleras del casco histórico. En Marburgo, escribió, hay más escaleras en las calles que en las casas. Hay una casa a la que se entra incluso por el tejado. Aquello que tanto irritaba a Jakob Grimm es hoy uno de los atractivos de la ciudad. Y en lo más alto de todas las escaleras está el castillo de Marburgo. Su historia se remonta al siglo IX y acoge exposiciones y proyectos de la Universidad de Marburgo, dedicados en el año de su aniversario a la influencia de los Grimm en Marburgo. Los hermanos Grimm fueron unos de los estudiantes más relevantes y conocidos de Marburgo, y lo bonito de Marburgo es que al leer estos textos antiguos uno se halla todavía en el lugar original de la ciudad y se imagina las escaleras serpenteantes por las que caminaban y las vistas que tenían. Apenas ha cambiado nada. Pero el auténtico hogar de los Grimm fue Kassel, en el norte de Hesse, donde vivieron más de 30 años. Trabajaron como bibliotecarios para el príncipe elector de Kassel y vivieron juntos en 5 viviendas diferentes. La casa en la Plaza de los Hermanos Grimm fue la única que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En Kassel, Jakob y Wilhelm Grimm retrabajaron su recopilación de cuentos con más de 200 relatos que les dieron su fama mundial. El Museo de los Grimm rinde homenaje a su obra completa desde 1972 y es un lugar muy interesante también para los niños. Tan importante como sus cuentos fue su aportación a la lingüística. Su trabajo en este campo los convirtió en fundadores de la filología alemana. Érase una vez una mujer viejísima que vivía con sus gansos en soledad. Entre los tesoros del museo se hallan los cuentos para la infancia y el hogar, patrimonio documental de la humanidad de la UNESCO desde 2005. Me acuerdo de la intensidad con la que vivía yo esos cuentos. Hoy se los leo a mis hijos y me sorprende la fascinación que despiertan también en ellos. Muchos de estos cuentos no existirían sin esta mujer, Dorothea Viehmann. Dicen que les contó unas 40 historias a los Grimm. La antigua casa de esta modista se encuentra en Niederzweren, un barrio de Kassel que nos recuerda a este mundo de fábula.
Cerca de Kassel, en medio del bosque Reinhardswald, se halla el castillo de Sababurg, en el que se inspira La Bella Durmiente. El paisaje hechizó a los hermanos Grimm, pero en el castillo nunca vivió ninguna princesa. Hoy se puede pasar la noche en el castillo y visitar los mágicos alrededores acompañados del jefe del hotel. Esta región sigue siendo para muchos un mundo de cuentos porque los hermanos Grimm describieron este paisaje en sus relatos y al pasear por el bosque, en las zonas iluminadas, uno tiene la sensación de que ahora mismo saldrá Caperucita cortando flores. Los cuentos hacen volar la imaginación. Jakob y Wilhelm Grimm lo sabían ya 200 años atrás.